Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Invirtiendo en Bienes Raíces en Estados Unidos. Este es un podcast que yo estoy haciendo desde hace unas semanas. La idea es aprender sobre las diferentes cosas que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en bienes raíces aquí en Estados Unidos. Son muchas cosas, como ya lo han visto en otros episodios. No se trata de saber nada más cómo analizar una propiedad o qué tipo de propiedad es o tener el dinero e invertir y ya. Se trata de muchas otras cosas, ¿no? Pero hoy les quería hablar de algo bien importante que yo creo que no mucha gente habla, que mucho menos hablan en las escuelas o en las universidades o en la educación formal. Esto es clave, me parece a mí. Es clave para que nuestros muchachos, nosotros cuando éramos jóvenes, no sabíamos esto, ni nuestros papás, ni prácticamente nadie lo sabía, la gente lo tiene que aprender pues por los golpes que te da la vida y de hecho mucha gente ni siquiera lo aprende. Esto es algo que yo quisiera que dieran como lección en las escuelas, pero yo sé que no lo hacen. Se los digo que yo sé que no lo hacen porque mis hijos no lo ven en ninguna parte. O sea, ellos no lo ven como materia, ¿no? De escuela. Yo siempre se los digo a ellos más bien. Y el hecho de que yo se los diga a ellos me hace darme cuenta a mí que es un consejo que quizás se le puede dar a otras personas también. Y bueno, la cuestión es lo siguiente. Ustedes ya saben seguramente, porque lo han escuchado antes, de esa paradoja o esa cuestión que te dicen, deberías hacer algo que te traiga dinero o deberías hacer lo que a ti te gustaría hacer, ¿no? O sea, haces algo solo porque tu papá o tu mamá o tu familia te está diciendo, no, tú tienes que ser doctor, tú tienes que ser ingeniero, porque ahí es donde está el dinero, a pesar de que a ti quizás te gusten las artes, o te gustaría ser un abogado, o te gustaría simplemente ser un carpintero, o un pintor, o un soldador. O sea, todas estas cosas tienen una importancia en la sociedad. Y la importancia es porque la gente le da esa importancia, pensando que si tú eres nada más un carpintero o tú eres un músico, entre comillas, simplemente porque tocas con tus amigos o lo que sea, o pintas cuadros en tu casa, la percepción es que te vas a morir de hambre. La percepción es que no vas a poder lograr nada haciendo esas cosas, a pesar de que eso es lo que a ti te gusta, eso es lo que tú amas, eso es lo que tú adoras. La percepción de la misma manera es que si tienes un trabajo sólido y si eres ingeniero o si eres doctor, no te va a faltar el dinero. Eso es la percepción. Eso no es la realidad, pero esa es la percepción. Ahora, lo que yo quiero que entonces hablemos hoy es cuáles son las cosas que sí necesitas saber versus las cosas que te dice la gente que deberías saber. Ya sabemos que la gente te dice que deberías ser ingeniero, doctor, abogado, las cosas que paguen bastante. O te dicen cosas más locas todavía, como que, bueno, deberías ser programador, a pesar de que quizás la persona no le gusta hacer eso, pues. ¿Por qué? Bueno, porque saben que en programación está el dinero. Yo no estoy diciendo, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. No crean que es que no estoy diciendo, o que estoy diciendo, perdón, que nuestros muchachos, nuestros hijos y las generaciones que vienen, que no deberían aprender nada, porque igualito eso no es lo que les gusta. Porque, por supuesto, si van a depender de lo que a ellos les gusta, quizás a ellos lo que les gusta, a los niños sobre todo, es jugar con sus amigos, o jugar solos, o jugar con sus hermanos, y ver televisión. Y
eventualmente alguno de ellos que ya va creciendo te va a decir que lo que quiere es ser youtuber, porque ellos han visto que muchos niños y tienen 50 millones de visualizaciones y les pagan un centavo por cada visualización, o sea que se meten $1 millón al año. Eso es lo que ellos piensan y ellos piensan que es muy fácil hacer. Todas esas cosas uno va viendo que en realidad no son posibles para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de ser como esos muchachos que se dedican a hacer eso. O sea, todo es un negocio, todo es un negocio, a pesar de que aparentan ser muy abiertos y muy relajados, y que pareciera que todo es un juego, pero en realidad no es así. Estos muchachos, inclusive, que son youtubers, también tienen un muy buen negocio, lo saben hacer. Y por eso es que tienen tantas visualizaciones y todas estas cosas. Pero hay una cosa que es clave en cada una de las personas que es exitosa, sea una persona como un youtuber, o sea un doctor, por ejemplo, o sea un ingeniero, sea quien sea, hay dos cosas y solamente dos cosas que son el común denominador de todas estas personas. Si de verdad están teniendo éxito, esas dos personas tienen solo dos cosas. Y esas dos cosas son que saben mercadear y que saben de números. O sea, saben utilizar los números del día a día. No significa que son súper buenos en matemática, pero son buenos con los números. Solo esas dos cosas. Y ustedes me van a decir, pero Luis, ¿cómo que esas dos cosas nada más? Yo estudié mucho más que eso y yo sé muchas más otras cosas. Claro, yo no estoy diciendo que no. Tienes seguramente otras cosas que tienes que saber también. Pero la cuestión está en que si tú eres un experto en tu campo, ¿verdad? Tú eres un experto mundial. Ninguna otra persona puede hacer lo que tú haces, como puede ser, por ejemplo, un deportista. Un deportista es un experto en su área. Y un deportista tiene que ser un deportista tipo, o deportista olímpico, porque no es que yo sé jugar básquet, entonces ya yo soy un deportista. No. Hay gente que es amateur y gente que es profesional. El experto es profesional. No hay ningún experto amateur. Entonces, si ustedes son o alguien de ustedes es experto en algo, puede ser que tengan éxito financiero. Puede ser, no necesariamente. No necesariamente. ¿Y por qué no necesariamente? Porque si no tienen esas dos cosas que yo les acabo de decir, saber de números y saber de mercadeo, no tienen nada. Entonces, bueno, vamos a hablar de esas dos cositas un poquito de tiempo nada más, para que entiendan a qué me refiero. Con los números, por ejemplo. Hay que desmistificar esa pandemia que existe en nuestras escuelas, donde los niños que no les enseñan bien la parte básica de los números, se sienten después mal porque si no tienen la parte básica, no tienen dónde apoyar los conocimientos que van viniendo en grados superiores. Y al final vemos que estos niños lo que te dicen es que, ay, pero es que a mí no me gustan los números, es que yo no soy bueno en matemática, como las personas que te dicen, ay, pero es que yo no sé leer bien, es que a mí no me gustan los libros y no sé qué. La parte de los libros y la lectura no es el enfoque de este tema, pero sí los números. Yo siempre les digo a mis hijos, y ese es el punto al cual quiero llegar. Siempre les digo a mis hijos, no se preocupen por sacar las mejores notas en cosas que muchas veces son difíciles. O sea, cuestiones como en matemática me refiero, ¿no? Cuestiones de ángulos y no sé qué, y entonces fracciones y tal, y esto y lo otro. Y yo les digo a ellos, no se preocupe tanto por eso. Lo importante que es primordial y que es crucial y que sí tienen que saber y que sí tienen que entender
es nada más sumar, multiplicar, dividir, restar y porcentajes. O sea, tienen que saber las proporciones. O sea, tienen que saber que si estamos hablando de cuánto es el 10% de 100.000, es 10.000. Ese tipo de cosas son básicas y no son tan complicadas. Para nada, para nada. La gente tiende a complicarlas con otras cosas que se le añaden a esas operaciones básicas. Pero si tenemos esa base bien, todo lo demás es más fácil. Entonces, si hay algo que ustedes pueden hacer en este momento, tanto por ustedes mismos como por sus hijos, es decirles eso. Preocúpense por entender perfectamente, eso sí, tienen que ser astros para saber cuánto es 8 por 7, cuánto es 9 por 9, cuánto es 9 por 9 y el 10% de eso. O sea, esas son cosas básicas, no son tan difíciles, no son nada difíciles. Y aproximaciones. Bueno, tenemos $364,000, el 10% de eso es ¿cuánto? Bueno, eso es como $36,000. Y ya, no tiene que ser una cuestión exacta. Bueno, son $36,400. Eso no importa. Que tenga por lo menos una idea de que no son $50,000 ni son $500,000. O sea, eso no tiene ninguna realidad, ningún apego a la realidad. Entonces, esas son las cosas de verdad importantes. Eso es una de las cosas importantes. Los números. Saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y los porcentajes. Eso es lo más importante que hay que saber con los números. Todas las demás cosas. Yo soy ingeniero, o sea, estudié ingeniería, ¿no? Y les puedo decir que hay muchas cosas mucho más difíciles que esas cosas que les acabo de decir. Las integrales, derivadas, todas esas cuestiones de los ángulos, el coseno, seno, tangente, muchísimas cosas que complican los números. Pero lo básico y lo importante, porque es lo que son las operaciones que uno hace en el día a día, es suma, resta, multiplicación, división y porcentajes. O sea, proporciones, pues. Más nada. Si sacan algo de verdad de este audio o de este video, esa que sea una de las cosas de verdad que van a tener resuelta la gran mayoría de o la gran parte de sus vidas, no solo ustedes, sino sus hijos también. Otra cosa, entonces el punto número 2 es el mercadeo. Volviendo al punto que yo les decía antes, ¿verdad? Que la gente puede dedicarse a lo que supuestamente da plata, da dinero, o dedicarse a ser expertos en algo que ustedes adoran. Esas son las dos soluciones que piensa la gente que tiene. Pero la gente no ve que hay otro punto que es mucho más importante, con lo cual esas dos cosas, esas dos opciones ya no son relevantes en realidad. Lo importante es que tú sepas mercadear lo que tú haces. Y yo les doy ejemplos. Yo les doy ejemplos. Yo soy ingeniero y el hecho de que yo soy ingeniero no significa que yo sepa innatamente cómo mercadear, cómo vender, cómo hablar, porque eso no lo enseñan en ningún lado. No me lo enseñaron a mí en ningún lado en la universidad y no me lo enseñaron en ningún lado en el colegio, ni en ninguna otra parte que no sea los libros y los cursos y todas las cosas que yo he hecho por fuera para saber esas cosas, para saber de ventas y para saber de mercadeo. Pero me ha ayudado muchísimo porque me he dado cuenta que esa es la manera en la cual tú te das a conocer al mundo y que el mundo te puede conocer a ti. Si tú te mercadeas, si tú te vendes, si tú estás ahí, no es tan difícil como la gente piensa. Pasa lo mismo que con los números, donde mucha gente te dice, ah, pero es que yo no sé
cómo vender. A mí no me gusta vender, yo no soy bueno para vender. Y yo les digo siempre, ¿tú estás casado? Sí. Esa es la mayor venta que tú has hecho en tu vida. Entonces, por supuesto que sabes vender. Por supuesto que sabes vender. Cuando necesitas hacerlo y cuando ves que en realidad es algo que va más allá de ti, tú lo haces sin ningún problema. Entonces, el mercadeo es una herramienta que hay que tener. Si tú tienes mercadeo, tú tienes y logras todo, todo lo que tú te propongas. Entonces, ¿qué tienes que tener? Los números y el mercadeo. Para tener el mercadeo, como no te lo enseñan en ninguna parte, o sea, en una parte formal me refiero, tú tienes que salir y buscar cómo se hace eso. Es una herramienta como cualquier otra. ¿Cómo aprende uno de Excel o de PowerPoint para hacer presentaciones? ¿Cómo aprende uno? Pues haciéndolo, pero también hay cursos de eso. A veces no le damos la importancia a esos cursos porque pensamos que lo podemos hacer nosotros mismos o lo que sea, o que ya lo hemos hecho de una u otra manera y que hemos salido del paso y que lo hemos logrado, pero cursos y libros y otros podcasts que son específicos nada más de mercadeo están disponibles en todas partes. Están disponibles en todas partes. Entonces yo les diría a ustedes, busquen esa parte, busquen establecer un conocimiento básico y después van, o sea, el conocimiento básico para después ir creciendo en niveles superiores, de la misma manera que con los números, como yo les decía. Teniendo eso, ustedes van a tener lo que sea. De hecho, yo les voy a decir aquí sobre un libro, bueno, en realidad este era un podcast. Este, ellos estaban hablando y decían que si tú eres un experto, si tú eres un experto, tú puedes tener, o sea, puedes ser millonario esencialmente, ¿no? O sea, puedes tener bastante dinero e inclusive podrías llegar a ser millonario. Si tú eres un experto en mercadeo, tú vas a ser millonario sea como sea, no importa lo que hagas. Y eso lo dice alguien que habla, que es inversionista y tiene un podcast de inversión aquí en Estados Unidos. Eso me hizo solidificar lo que ya yo venía pensando, de que esa herramienta del mercadeo es algo que es imprescindible. Siempre yo se los había dicho a mis hijos de una manera innata, ahorita me di cuenta que hay que hacerlo formal, pues. Hay que decirles a la gente, decirle al mundo, pues, que lo que necesitan es esas dos herramientas. Saber de los números y saber de mercadeo. Un ejemplo que les quería decir con respecto a la parte del mercadeo, por ejemplo, es no solo un ejemplo mío, se les voy a dar un ejemplo de otra muchacha que yo conozco. Ella hace arte digital. Ella hace los NFTs, que para las personas que no conocen, son como piezas que no necesariamente son de arte, pero piezas digitales únicas, esencialmente. Son piezas digitales únicas. Que sirvan para hacer arte o no es otra cosa. Ella los hace, se dedicó a esa parte que es de el arte. Y ella encontró un nicho haciendo eso, haciendo obras digitales, que son artísticas, porque son obras de arte digitales, las cuales ella vende en 15, 20, 30, $50. Pero la cuestión no queda ahí. Ella está haciendo lo que le gusta, ella está haciendo lo que adora, que es ser artística. Y les digo, la verdad es que yo, que soy ingeniero, que no sé ni cómo se hace todas esas cosas que ella hace, pero yo veo las obras de ella y yo me quedo súper impresionado, porque las hace ver tan fácil
como todas las personas que son expertas, ¿verdad? Hacen ver las cosas que hacen súper fáciles y quedan espectaculares. Esa parte, si llegara hasta ahí nada más, está bien, pero eso no significa que ella se vaya a ser millonaria con eso. Ahora, la diferencia que ella está haciendo, que yo sé que muchas otras personas quizás tienden a pensar que les gusta el arte, lo que sea, y que quisieran meterse en esa área, pero se van a morir de hambre, eso es lo que piensan, se van a morir de hambre haciendo eso, porque ¿a quién se lo van a vender? ¿Cómo lo van a vender? No saben nada de esa industria, ¿no? Esta muchacha ha sabido, de verdad, meterse en la parte de negocios de esto, como para saber qué es lo que tiene que hacer para poder comercializar y poder vender sus obras de arte. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Ella enseña, ella da cursos, ella da clases, las clases son gratis muchas veces, la mayoría de las veces son gratis, para que la gente que quiera hacer lo que ella hace lo pueda hacer también. Y resulta que con eso, la gente que se mete en ese tipo de clases, la gente que paga para estar en una reunión con ella, son la gente que igual les llama la atención lo que ella está haciendo. Entonces son gente que ella les va a poder vender también sus obras y que inclusive después pueden hasta llegar a colaborar juntos en alguna obra de arte o lo que sea. Pero todo se basa en base al mercadeo, todo se basa en la capacidad que uno tiene de hacer una red de personas, sean clientes, sean proveedores, sea quien sea. Pero tienes que hacer una red suficientemente grande de conexiones para que esa gente sean tus compradores, sean los que tú les vendes también, sean los que tú les compras también y conozcan tu producto. Tú también me puedes decir, no, pero es que yo no tengo ningún producto, yo no tengo nada que vender. Todos tenemos algo que vender siempre, porque así tú estés trabajando para otra persona, el producto eres tú eres el producto. Entonces, si tú eres el producto, ¿qué tienes que hacer tú? Te tienes que vender, te tienes que vender. Y cómo te vendes? Bueno, tienes que darte a conocer. ¿Y cómo te das a conocer? Bueno, tienes que poner cosas en Facebook acerca de la empresa en la que estás trabajando, alguna cosa que estás haciendo, en LinkedIn o en Instagram o en TikTok, puede ser inclusive. No todas las cosas, por ejemplo, en TikTok son videitos de música y de gente bailando y cosas divertidas. Si tú te pones, por ejemplo, a enseñar algo que tú hiciste o que tú estás haciendo, porque es un proyecto en el cual estás trabajando en este momento en tu compañía, y lo vas documentando. Y vas diciendo, hoy empecé con este proyecto, hoy estoy haciendo esto, hoy pasó esto, al final no pasó esto, avanzamos aquí, y llegamos hasta el final. Si tú vas documentando eso, tú tienes mucha más importancia y mucha más relevancia que cualquiera de las otras personas que trabajan contigo. De eso se trata el mercadeo, es de dar a conocer lo que tú estás haciendo, porque esa es la mejor manera de mercadeo. Tú no estás vendiendo un producto, no estás diciendo, cómprame el producto que cuesta $5 nada más. El otro lo vende por 8. Eso es irrelevante. Si tú haces una conexión con la gente, tú te vas a dar cuenta que ellos son los que te van a buscar a ti. Y por tú decirles toda esa información de cómo funciona el producto, qué fue lo que hiciste, o si es el caso de un producto, si es el caso de un servicio, si es el caso de una empresa tuya. Pero como te decía, también puede ser si tú eres un empleado. Si tú eres un empleado, tú le vas a decir entonces a tu jefe, mira, sabes que vi esto, vi lo otro, me metí en un curso, hice esto, no sé qué, cosas que quizás él no te está diciendo como jefe que hagas. Pero el hecho de que él sepa que tú lo estás haciendo y sabe que las otras personas que están a tu alrededor, a tu mismo nivel o en otros departamentos, por ejemplo, si él sabe que esas personas no lo están haciendo, tú tienes más relevancia y más importancia para el jefe que las otras personas. ¿Ves?
Entonces, ese es el detalle. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, para resumir, eso es lo que les quería decir. Solo 2 puntos son necesarios para de verdad llegar a tener éxito financiero. Solo esas 2 cosas. Esas son las 2 herramientas básicas. No significa, vuelvo y repito, no significa que esas son las únicas 2 cosas que necesitan tener. Necesitan tener otras cosas también, sobre todo la parte mental. Pero si tienen esas 2 cosas, lo demás va a ir llegando también. Ustedes se van a dar cuenta. Tienen que entonces trabajar en los números, saber los números para adelante y para atrás. O sea, saber que si este mes vendieron 10,000, por ejemplo, y eso puede ser en tu propio negocio o puede ser en tu empresa. Si este mes vendieron 10,000 y tuvieron unos gastos de 40,000, de 4,000, perdón, no significa que la ganancia, son 6,000. No, vamos a ver qué otras cosas hay ahí. ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto fue esto? ¿Cuánto fue lo otro? Saber las proporciones. Este, ¿Cuál es el punto teniendo todos los gastos? ¿Cuánto es el punto en realidad que tendríamos que vender del break-even, pues, para cubrir los costos este mes? ¿Eso cambia por mes o eso es fijo? Porque hay costos que son fijos y hay costos que son variables. Podemos cambiar los costos variables. Entonces ya tú empiezas a ver esas otras cosas que son más profundas, pero eso es partiendo desde el punto de vista de que tienes el conocimiento de los números básicos, tienes el conocimiento básico de esos números, que es que, como ya les había dicho, para concluir, es sumar, restar, multiplicar y dividir, y las proporciones. O sea, saber cuánto es el porcentaje y cuánto es la proporción de los números, ¿no? No como el chiste, me acabo de acordar el chiste del el chino que decía que él no entendía por qué la gente se ponía bravo con él, si él lo que ganaba era 1% nada más. Él decía que él lo compraba en 1 y lo vendía en 2. Entonces, él lo que estaba era ganando 1% nada más. Entonces, yo espero que hayan entendido el chiste. Y si no lo entendieron, necesitan de verdad saber lo que les estoy diciendo de los números y las proporciones y todas esas cosas. La otra cosa, como conclusión, es el mercadeo. Hay que saber de mercadeo, hay que saber bastante de mercadeo. Esta no es la clase de mercadeo. Lo que les estoy diciendo es que tienen que buscar saber de esto, de quiénes son los mejores de mercadeo, quiénes son los mejores de mercadeo online, quiénes son los mejores de mercadeo físico, quiénes son las personas que de verdad son unos reyes en el mercadeo, ¿cómo se llama? En las redes sociales, quiénes son los mejores de mercadeo en el mundo a nivel general. Y ustedes se van a dar cuenta que van a ir viendo gente que aparece en diferentes medios. O sea, si ustedes lo buscan en podcast o lo buscan en YouTube, en video o lo buscan en libros, ustedes se van a dar cuenta que varias de esas personas van a estar ahí en todos esos vehículos. Empiecen a aprender de eso porque eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender. Yo sé que nadie se los ha dicho de esa manera y seguramente ustedes están pensando que es que yo no soy bueno en números o que yo no soy bueno en vendiendo. Si eso es así, están destinados a fallar y siempre estar en una situación precaria por el resto de sus vidas. Por el resto de sus vidas. No hay manera de que ustedes mejoren si no entienden de números y de mercadeo. Tan simple como eso. No importa lo que hagan. Entonces, yo les digo, sabiendo esas 2 cosas, estudien de eso. Háganse buenos en eso. Si ustedes se hacen buenos en eso, todo lo demás que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer. Ustedes pueden ser carpinteros, ustedes pueden ser, como les decía, como esta muchacha, usted puede ser o dedicarse a hacer arte.
O sea, pueden ser artistas de algún plásticos o lo que sea. O pueden ser también empleados, como yo les estaba diciendo. Tú puedes ser hasta doctor. Y si tú no te sabes mercadear, no vas a tener éxito o el éxito va a ser limitado. Ahora, si te sabes mercadear, vas a llegar mucho más lejos, mucho más lejos. Entonces, eso es lo que yo les quería decir hoy. Espero que les haya servido, espero que les siga sirviendo este tipo de discusión y nos vemos entonces en la próxima edición.